Hola Guripas, hoy os proponemos un viaje en el tiempo hasta diciembre de 1944, durante los primeros días de la batalla de Bastogne. La 101 División Aerotransportada estadounidense había sido movilizada a las prisas para reforzar la defensa de esta ciudad belga poco antes de que fuese completamente sitiada por las tropas alemanas. Como pudisteis ver en nuestros vídeos sobre esta batalla, para la defensa de Bastogne, la famosa División 101 desplegó sus 4 regimientos por sectores. Pues la recreación de hoy está ambientada en el sureste de la ciudad, concretamente en torno a la aldea de Marby. Este sector fue defendido por el 327 Regimiento de Planeadores con el apoyo del 326 Batallón de Ingenieros, Engineer en inglés. Por eso la letra E pintada en sus cascos. Fire in the hole. Los ingenieros de cualquier ejército del mundo son tropas especializadas con muchas tareas a su cargo que pueden resumirse en 2: construir y destruir. De esta forma, bien pueden sembrar un campo de minas como limpiar uno enemigo, construir puentes, fortificaciones o demoler todo lo que se ponga por delante. En este caso, los ingenieros paracaidistas del Batallón 326 se dedicaron a derribar árboles de los bosques alrededor de Bastogne para tratar de bloquear los accesos a la ciudad a los vehículos alemanes. Pero al tratarse de ingenieros de combate, además de dar apoyo a las tropas, también funcionaban como infantería regular, por lo que estos soldados tuvieron que pasar días metidos en el bosque defendiendo este sector del frente. Como recordaréis, el asedio de Bastogne se enmarca dentro de la conocida como Batalla de las Ardenas, el último intento alemán por tomar la iniciativa en el frente del noroeste de Europa. Esta ofensiva tomó realmente por sorpresa al mando aliado. Por eso las tropas movilizadas marcharon con lo puesto, y muestra de la improvisación es el hecho de que los soldados no fueron correctamente equipados para soportar el intenso frío. Esto empeoraría el 21 de diciembre cuando Bastogne fue completamente sitiada. Al mando aliado le preocupaba el suministro tanto de combustible como de municiones, pero para el soldado de a pie eran más prioritarios unos buenos guantes. Pronto se improvisarían diferentes formas de enfrentarse al frío, entre las que destacó el uso de las capuchas del equipamiento antigases de los tanquistas, que al estar elaboradas en lana eran más que perfectas para evitar perder calor por la cabeza y no exponer la garganta al frío. Y tuvo que ser todo un acontecimiento cuando al fin fueron equipados con los largos abrigos de lana. Bufandas, guantes, capuchas, jerseys, abrigos... No cuesta imaginar la importancia en aquellos días de hacerse con estas prendas de ropa, pero ninguna protegía una de las partes del cuerpo más críticas frente al frío: los pies. En este sentido, los más afortunados eran los que conseguían unos cubrebotas especiales de caucho, que sirven para aislar el pie tanto del frío como de la humedad. Una mezcla muy peligrosa y causante de la enfermedad más temida por todo soldado, el conocido como pie de trinchera. Otro día os cuento más sobre este tema. Ha pasado una semana desde la llegada de esta unidad de ingenieros paracaidistas a Bastogne. Y a pesar de estar rodeados, tanto aquí como en el resto de sectores, se ha logrado con mucho esfuerzo contener el avance alemán. A las bajas causadas por los ataques enemigos había que sumar las de enfermedades provocadas por la exposición a las bajas temperaturas, con el añadido de la nieve, que llegó para complicar más aún la situación. Y es que en todo este tiempo, los soldados malvivieron en los bosques que rodean la ciudad, durmiendo en improvisados refugios excavados en la tierra y con la dificultad de mantener secos los pies. En estas condiciones, tareas tan básicas como cavar un pozo de tirador se hacían muy complicadas con el suelo helado.
Además que tanto la nieve como las heladas dificultaban la movilidad en general para cualquier tipo de vehículo, incluidos los de tracción de orugas. Y lo peor de todo es que a pesar de que los aliados contaban con la supremacía del aire, mientras se mantuvo el mal tiempo, los soldados no pudieron contar con el apoyo aéreo, tan necesario para atacar al enemigo como para abastecer de suministros mediante el lanzamiento de contenedores en paracaídas. Otro inconveniente es que a la hora de salir de patrulla, la nieve complica mucho el camuflaje, para lo que se necesitarían trajes blancos con los que sí contaban los alemanes. Está claro que para la infantería la nieve será siempre todo un problema. Un problema no menos importante, al que también tuvieron que enfrentarse los estadounidenses, fue el mantenimiento de la moral. Pues desde el comienzo de la batalla de las Ardenas, los alemanes intensificarían la guerra psicológica, principalmente mediante el lanzamiento de octavillas que invitaban a rendirse. Esta práctica fue común por parte de ambos bandos durante toda la guerra y en todos los frentes, y ya se había utilizado con éxito durante la Primera Guerra Mundial. Estas hojas de papel se lanzaban por aire, directamente desde aviones o mediante el uso de proyectiles especiales de artillería, que en lugar de ir cargados con material explosivo, se rellenaban con estos rollos de papel. Los proyectiles, una vez disparados, explotaban al tocar tierra o en el aire mediante un temporizador. La idea era desmoralizar al enemigo exponiendo la gravedad de su situación en el frente o bien contando lo que ocurría en su retaguardia, y ofreciendo siempre mejores condiciones en caso de entregarse, para lo que podía usarse la octavilla como salvoconducto. El fin del asedio alemán sobre Bastogne comenzó el 26 de diciembre de 1944, y precisamente en el sector defendido por los ingenieros del 326 Batallón Paracaidista. Ese día hicieron contacto con los primeros tanques del tercer ejército estadounidense del general Patton llegados para romper el cerco. Desde entonces, la ciudad volvería a estar conectada con la retaguardia, por lo que los heridos pudieron ser evacuados y los suministros empezarían a llegar cada vez en mayor cantidad. Pero no fue ni mucho menos el final de la batalla de Bastogne, y los soldados de la 101 División Aerotransportada continuaron combatiendo en torno a la ciudad hasta el 18 de enero de 1945, cuando fueron finalmente relevados. Durante estas 3 semanas, las condiciones de los paracaidistas mejoraron, bien equipados frente al frío y sin problemas de abastecimiento tanto de medicamentos como de municiones, además de lograr mantener la moral bien alta. De hecho, su férrea resistencia durante los días más duros del cerco les haría ganarse el sobrenombre de los bastardos apaleados de Bastogne. Pues hasta aquí esta recreación en la que, como en otras ocasiones, hemos acompañado a miembros del grupo Northwest Paratroops. Si te gusta lo que hacemos, ayúdanos dándole a like y suscribiéndote. Y no olvides dejarnos un comentario para saber qué te ha parecido este vídeo. Nada más, guripas, nos vemos en el siguiente y rompan filas.